La opción de pagos definitivos la contempla en primer término el artículo 113b de la Ley de Impuestos sobre la Renta y me pone cláusulas con condicionantes importantes. De entrada, esta va a ser la norma general, me dice que únicamente debo obtener ingresos de plataformas tecnológicas y además en el ejercicio inmediato anterior no debo haber excedido de un umbral de ingresos de 300,000 pesos, ¿ok? Esa es la norma general. Entonces, vamos a poner que el requisito esencial es obtener únicamente ingresos de plataformas y que los mismos no hayan excedido de 300,000 en el ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las personas físicas que inician actividades? Pues ellos tendrían que hacer una estimación y dentro de esa estimación considerar que sus ingresos del ejercicio como tal no van a exceder de 300,000 pesos, ¿sí? Y luego ya me hace una excepción. Teníamos la norma general poniendo el primer requisito de que esta facilidad, si la podemos llamar facilidad, pues es aplicable únicamente a quien obtenga ingresos de plataformas tecnológicas, pero luego ya viene una cláusula que exceptúa o que habilita. Me dice que también es posible aplicarlo cuando la persona física además obtenga ingresos por salarios e intereses. O sea, ya me abrió la puerta. Una norma particular mata norma general y me dice, si bien yo te dije que de inicio únicamente debías obtener ingresos por plataformas, pues ahora también te digo que como un caso de excepción, puedes operar ingresos por salarios y por intereses. Pero ojo, tienes que seguir cumpliendo el segundo requisito, es decir, no exceder el límite mencionado de 300,000 pesos y ahí es donde ya, pues como que ya no me salen las cuentas, ¿no? Como que finalmente, si tengo ingresos de tres fuentes distintas, pues ya veo poco probable que yo no exceda o haya excedido en un ejercicio anterior de esos 300,000 pesos. Conclusión, es compatible esta opción de pagos definitivos cuando, además de ingresos de plataformas, obtenga ingresos por salarios y por intereses, pero que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 300,000 pesos. Ahora bien, si estoy en el ejercicio de inicio de operaciones, basta con que yo estime que no los voy a rebasar para decir, ¿sabes qué? Quiero optar por pagos definitivos. ¿Sale? Ahora, ¿qué procede si el ejercicio inmediato anterior, que fue el de inicio de actividades, abarcó un periodo menor de 12 meses? Podríamos decir de tajo, ¿sabes qué? Pues ya vi, no rebasé 300,000, es más, el régimen ni existía. Yo te estoy considerando únicamente lo que para efectos de facilidad en miscelánea ya se consideraba parte de estos ingresos, es decir, servicio terrestre de transporte y entregas, ¿no? Y tan tan. Pero ¿sabes qué? Pues fue mi ejercicio de inicio de operaciones, no los rebasé, ¿te sirve, no te sirve? No, basta decir o sobra decir que el artículo 113b nos pone un procedimiento que debemos de seguir para saber si en un ejercicio de inicio de operaciones, que fue el del inmediato anterior, yo puedo aplicar o seguir aplicando dicha facilidad. ¿Qué me dice el artículo 113b de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Les leo. Dice, cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto, ¿a qué monto se refiere? Pues se refiere a este umbral de los 300,000 pesos. Dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente ya no se podrá optar por lo establecido en este artículo. Vamos a ponerle números. Tenemos un contribuyente A y tenemos un contribuyente B. Los ingresos manifestados en el ejercicio anterior por cada uno de ellos fueron respectivamente 230,000 y 190,000. De entrada, parecería que quien queda en la tablita es el contribuyente A. Sin embargo, la decisión va a ser en torno
o basándonos en el número de días que comprendió el periodo. Ejercicio irregular significa que yo inicié actividades no arrancando el 1 de enero del ejercicio que corresponda. No sé, a lo mejor inicié mis actividades en marzo, en abril, en octubre, etcétera, ¿no? Ahora bien, estos ingresos que yo manifesté a nivel de declaración en el ejercicio anterior, los voy a dividir entre el número de días que comprendió el periodo, ese ejercicio irregular que yo cubrí. En ese sentido, pues lo que voy a obtener como resultado es un ingreso promedio diario. Este ingreso diario lo voy a tener que elevar a un año, es decir, anualizarlo. ¿Cómo lo anualizo? Pues esta cantidad, que es el ingreso promedio diario, la voy a multiplicar por 365 días. Ahora sí, viendo la cantidad que yo obtengo, elevando el promedio a una anualidad, pues voy a ver que aunque obtuvo más ingresos el contribuyente A, por el periodo de días que operó, él va a seguir optando o va a poder seguir considerando las retenciones como pagos definitivos. No así el contribuyente B, que al potenciar su promedio y anualizarlo, pues excede de los 300,000 pesos y ya no va a poder optar por los pagos definitivos. Ahora, si en el ejercicio anterior, ya se obtuvieron ingresos por plataformas tecnológicas, ¿qué ingresos se deben considerar para optar por pagos definitivos? Pues para efecto del ejercicio 2020, una de dos. Yo estimo en este momento que arrancamos 1 de junio que no voy a exceder de 300,000 pesos y ya tengo media carta ganada. Es una seguridad que el SAT me va a decir, pásele, mijito, adelante, usted puede optar por pagos definitivos. Ahora hay otro escenario en 2020, que es que yo ya viniera manejando al menos plataformas de transporte o de entregas, y en este caso, pues los que consideraba para opción, tanto la regla 3.11.11 como la regla 3.11.12. En ese sentido, pues si es para efecto de 2020, yo únicamente debiera considerar en 2019, si yo ya venía manejando este tipo de ingresos, los que tuvieran que ver únicamente con transporte y con servicio de entregas. Oye, pero hay más que servicio de hospedaje, que pues sí, pero no existía el régimen. Y además en ese sentido, pues tengo la facilidad de que yo como tal, pues únicamente considere para ese efecto de los 300,000 lo que yo operaba con la facilidad de miscelánea. Ese es el primer escenario. Hay otro escenario que es ya, pensemos en 2021. Llego a 2021, veo que cumplo requisitos y al final digo, ¿sabes qué? Sí quiero optar por pagos definitivos. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Bueno, en 2021 yo, el ejercicio inmediato anterior que sería 2020, si fuera el caso, tendría que considerar como ingresos de plataformas aquellos de la facilidad de la regla 3.11.11 y 3.11.12, al menos del 1 de enero y hasta el 31 de mayo. Ojo, aunque nada más fueran de transporte y entrega, incluida la entrega de alimentos. Y además a esos les voy a adicionar los que obtuve a partir del 1 de junio y obviamente hasta el 31 de diciembre. ¿Sale? Esta facilidad está contemplada en la regla 12.3.7, para si quieren tomar nota. ¿Sale? En la mayoría de los casos, si no traen este antecedente de la facilidad de miscelánea, pues es únicamente que en su solicitud que hagan a través de mi portal, indiquen que no estiman rebasar el umbral de 300,000 pesos y que como tal, en sí, pues que van a optar por los pagos definitivos. ¿Sale? Ahora, se puede optar por considerar las retenciones como pago definitivo si se reciben ingresos de otros capítulos. En principio, la respuesta sería no, salvo lo que nos permite el artículo 113b,
que son ingresos por salarios e intereses. Sin embargo, fíjense que tenemos otra regla miscelánea, que se las digo, es la 12.3.4, y esa es la que es importante que ustedes, en todo caso, referencien dentro de su escrito de aclaración para indicar que además de ser RIF, quieren aplicar el tema de pagos definitivos. ¿Sí? Esto cuando envíen su escrito de opción de pagos definitivos. Es decir, va a poder convivir en este esquema de opción de pagos definitivos, además de salarios e intereses, ingresos del RIF. Obviamente, pues tengo que seguir cumpliendo el requisito y ya, al menos desde mi punto de vista, se va a tornar un poquito más complicado. Ya son ingresos de 4 fuentes, ¿no? Por un lado, salarios, por otro lado, intereses, RIF y además plataformas, y que juntos no excedan de 300,000. Ya se me antoja un poquito complicado, pero bueno, si fuera el caso que eres RIF, que tienes salarios, que tienes intereses y que quieres optar por pagos definitivos, pues es posible, ¿no? Y evocando siempre y cuando esta reglita que es la 12.3.4 de resolución miscelánea. Eso para el aviso. Para lo de convivencia, ese aviso de actualización de actividades es una reglita que vamos a ver ahorita más adelante. Esto es para el aviso de optar por pagos definitivos. Ahora, si yo opto por pagos definitivos, ¿qué restricciones o qué efectos voy a tener? Pues simplemente que no vas a poder aplicar deducciones autorizadas a todas esas actividades que realices mediante plataformas tecnológicas. Y ahí yo ya observo un problema, ¿no? No puedes deducir el costo de la mercancía que tú enajenas a través de plataformas, todos los gastos que erogues para poder llevar a bien la venta o prestación de servicios, inclusive la comisión que tú le estarías pagando, en este caso a la plataforma, pues no la vas a poder deducir. En ese sentido, insisto, pues vamos a tener que hacer la proyección en un papel de trabajo de un escenario A, considerando como definitivos los pagos, y un escenario B, ya no considerando definitivos los pagos, ¿ok? Bueno, las retenciones, más bien no tanto los pagos. Además, pues deberás conservar esto como una obligación, el CFDI, que te proporcione la plataforma por ingresos cobrados, incluidos conceptos adicionales y retenciones efectuadas. Aquí sí no me habla de un comprobante o un recibo de pago como lo hacían servicios digitales. Aquí, de hecho, y por eso fue que tuvo que tramitar su e-firma, si fuera el caso de algún residente en el extranjero. Hay que recordar que aquí en ISR pues están contemplados personas morales residentes en México, personas morales residentes en el extranjero tengan establecimiento o no en México, y otro tipo de figuras jurídicas o entidades del extranjero. Entonces aquí sí nos dice específicamente que se va a tratar un CFDI anexo 20, al cual se le va a adicionar un complemento que va a ser el complemento de plataformas tecnológicas, y va a traer toda esta información de los ingresos cobrados, los conceptos adicionales y retenciones efectuadas. Eso lo tendremos que conservar nosotros como personas físicas. Yo no sé por qué lo ponga únicamente como haciendo referencia a quienes opten por pagos definitivos. Yo entendería que esto aplica, optes o no por pagos definitivos, tienes que conservar esa documentación, aunque sea un documento digital o de carácter electrónico, de acuerdo con lo que nos indica el propio Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, deberemos expedir CFDI cuando las actividades no se realicen por cuenta de la plataforma. Esto se sujeta a varias interpretaciones. Yo te diría, si optaste por pago provisional, más bien si no optaste por pago definitivo y se entiende que tu retención afecta a pago provisional, pues te diría que también estás obligado a emitir CFDI. Me quiero imaginar que aquí hace alusión al tema, pensemos en Uber. Recuerden que a Uber le delegamos toda esa parte administrativa, yo le proporciono como chofer o como operador mis sellos digitales, y cada que un usuario solicita una factura, Uber se encarga de eso, ¿no? Aquí me imagino que la intención del legislador, y en una interpretación armónica,
se refiere a todos esos CFDIs que tendremos que hacer de público en general cuando las actividades no se realicen por cuenta de la plataforma, ¿no? Entonces, con ese CFDI de retenciones que nos va a proporcionar la plataforma, si alguien en específico, la propia plataforma, no operó nuestra emisión de CFDIs, nosotros tendremos que hacer el CFDI a público en general, considerando todas estas actividades que no se realicen por cuenta de la plataforma. Ahora bien, este aviso para optar por pago definitivo se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la percepción del primer ingreso. Entonces, en ese sentido, pues si no he percibido ingresos, no obstante que entró en vigor hasta el 1 de junio, ese podría ser algún otro as sobre la manga en el caso de que mi portal esté teniendo fallas o que no me acepte este aviso, ¿sí? Ahora bien, recordemos que ahí en mi portal ahorita hay tráfico por esta otra obligación de tener que enviar la estructura accionaria de personas morales. Entonces, seguramente por eso es que muchos de ustedes están teniendo problemas, ¿sí? Ahora, ejercida la opción, esta es una cláusula importante dentro del contrato de opción de pagos definitivos. Ojo, ejercida esta opción, no se podrá variar durante un periodo de 5 años. Esto es muy importante, ¿sí? En ese mismo sentido, pues si ya me metí, va a ser como la mafia y al menos en 5 años yo ya no puedo cambiar de parecer. Sin embargo, si en alguno de los ejercicios yo excedo el umbral de los 300,000 o dejo de cumplir requisitos, pensemos que esto ocurre en el año 2, pues en automático ya quedo fuera del esquema de pago definitivo. Finalmente, también voy a tener que proporcionar información a los proveedores de plataformas, y aquí es donde yo les decía, ¿no? Ya hace rato nos mandó al 18B de la ley del IVA, el artículo 113A de la ley de ISR. Ahora el artículo 113B de la ley de impuestos sobre la renta nos va a mandar a la fracción tercera del artículo 18J de la ley del IVA. Nosotros, usuarios, le vamos a tener que proporcionar información a titular o al proveedor de la plataforma tecnológica. ¿Qué información es la que vamos a tener que entregar a la plataforma? Pues el nombre completo o razón social, clave en el RFC, la clave CUR, el domicilio fiscal, por si pensaban que el SAT no iba a tener información de nosotros, la institución financiera y clave interbancaria estandarizada para el depósito de los pagos, es decir, lo que al final del día la plataforma nos transfiere. Y bueno, tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble. O sea, prácticamente la autoridad va a tener santo y seña de toda esta información. ¿Qué procede cuando la persona física recibe una parte del pago directamente de los usuarios o adquirentes y no de las plataformas? Vamos a traerlo a su mente de una forma sencilla. Soy un operador de transporte mediante app o plataforma y ven que ya tiene un ratito que está habilitada la opción de que no cobre la plataforma de manera directa con tarjeta de crédito o débito. O sea, también ya hay opción de viajes con cobro en efectivo. Entonces, eso que yo le cobro en efectivo a la plataforma, al cliente, al usuario, eso no lo opera la plataforma, es decir, yo lo cobré de manera directa. Espero que hasta ahí vayamos bien, que nadie se haya perdido y si alguien se perdió me dice, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que hubo una parte de ese ingreso de plataformas que no fue canalizado a la plataforma. Ese ingreso lo percibí yo de forma directa. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver qué dice el artículo 113A. Está un poco complicado de entender, pero al final recuerden que lo graficamos y hacemos un caso práctico. Dice, cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o adquirentes de los mismos y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de 300,000 pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos
recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que en su caso les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo.